Okay, please open in your Bibles to Matthew chapter 5, verse 27. Por favor, abran sus Biblias a Mateo 5, versículo 27. Matthew chapter 5, Mateo 5, Sermon on the Mount. el Sermón del Monte. We'll read verses 27 through 30. Vamos a leer versículos 27 al 30. Go ahead, brother. Go ahead. Mateo 5, 27 al 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. So here's what I want you to do. So, esto es lo que quiero que hagas. Take one finger, Toma un dedo, stick it right here in your Bible. ponlo aquí en esta porción de la Biblia Keep that finger right there. y marca ahí, mantén ese dedo ahí. And I want you to turn over to Exodus chapter 20. Y quiero que vayas a Éxodos capítulo 20. Exodus chapter 20, verse 14. Éxodos 20, 14. Exodus chapter 20, verse 14. Éxodos 20, 14. What does it say? ¿Qué dice? You shall not commit adultery. No cometerás adulterio. Okay, now take your other finger and stick it right there. Y ahora pon tu dedo ahí, otro dedo, ponlo ahí Keep your place right there. y mantén ese lugar. Now with the other finger, go back. Y con el otro dedo regresa Go back to Matthew chapter 5, a Mateo 5, verse 27. versículo 27. You have heard that it was said, Y dice, oíste que fue dicho. what? ¿Qué? You shall not commit adultery. No cometerás adulterio. You have heard it said, Y dice, oíste que fue dicho. lest there be any confusion. Hold your finger there, now go back. Entonces, para que no haya ninguna confusión, pon tu dedo aquí y regresa a Éxodos. Exodus chapter 20, verse 14. Éxodos 20, 14. What does it say? ¿Qué dice? Jesus says, you have heard it said. Entonces Jesucristo dice, tú oíste que fue dicho. Where had they heard it said? ¿De dónde ellos oyeron que fue dicho? Who is Jesus quoting? ¿A quién está haciendo referencia a Jesucristo? I think I heard somebody say Moses. Creo que escuché a alguien decir Moisés. Listen, Jesus is quoting God himself. Escuchen, Jesucristo no está haciendo referencia a lo que dijo Moisés, sino a lo que dijo Dios mismo. When Jesus says, you have heard it said, Cuando Jesucristo dice, ¿oíste que fue dicho? he exactly quotes the seventh commandment. Él hace referencia exactamente, palabra por palabra, al mandamiento número 7. Do you realize what Jesus is doing? ¿Y te das cuenta de lo que está haciendo Jesucristo? He's comparing and contrasting his own teaching to the seventh commandment. Él está comparando y haciendo un contraste en su enseñanza con el mandamiento número 7.
He says to those people gathered before him that day, Él está diciendo a esta multitud que está delante de él en ese día, en ese momento, I know you have heard the seventh commandment, él está diciendo, yo sé que has escuchado el mandamiento número 7, but I say unto you, pero ahora yo te digo a ti, I have something more to say than what God said back then. Jesucristo está diciendo a esa multitud, yo tengo algo más que decir de lo que dijo Dios en aquel entonces. We heard it from Hebrews. Y lo escuchamos ahora del pastor cuando habló de Hebreos. Long ago, at other times and other places, we know that God spoke through prophets, Cuando dice que en mucho tiempo atrás, en otros lugares, Dios habló a través de profetas, but in these last days, pero en estos últimos días, you see, there it is. En In estos these pos- last days, God has spoken to us by way of His Son. entonces podemos ver que dice, en estos postreros días nos habla Dios a través de su Hijo. Did God speak through Moses? ¿Habló Dios a través de Moisés? Absolutely. Claro que sí. But in these last days, Pero en estos últimos días o postreros días, God's final revelation la revelación final de Dios comes through His Son. viene a través de su Hijo. Have any of you ever heard of progressive revelation? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado ese término de revelación progresiva? God didn't give us everything that He was going to give us in the Old Testament. Dios no nos dio todo lo que Él nos iba a dar como revelación en el Viejo Pacto, en el Viejo Testamento. Do you realize Jesus did not come along simply to repeat the Old Testament? ¿Te das cuenta que Jesucristo no vino solamente a repetir el Viejo Pacto, el Viejo Testamento? He came to set up the church, Él vino a establecer la iglesia, como escuchamos. the true people of God. El verdadero pueblo de Dios. All the shadows and the types look forward. Todos los tipos y sombras apuntaban a un futuro. You know what Jesus is doing here? ¿Sabes lo que Jesucristo está haciendo aquí? He's not contradicting Moses, Él no está contradiciendo a Moisés, but he's calling us beyond Moses. pero Él no está llamando a una medida más alta que la que estableció Moisés. He's not contradicting what God said in the Ten Commandments, Él no está contradiciendo lo que Dios dijo en los 10 mandamientos, but he certainly is calling us beyond it. pero Él no está llamando a ir más allá de los 10 mandamientos. That's what you have. Esto es lo que tenemos. And I suspect some of you might get uncomfortable with me saying that. Y yo sospecho que muchos de ustedes tal vez están un poco incómodos al escucharme decir esto. But here's what I would ask you. Pero esto es lo que yo te pregunto a ti. Isn't it true? ¿No es cierto? I mean, what's happening here? ¿Qué está sucediendo aquí? Who's Jesus quoting? ¿De quién está haciendo referencia a Jesucristo? He's not quoting the Pharisees. Él no está haciendo referencia a los fariseos. He's not quoting the scribes. Él no está haciendo referencia a los escribas. He's not quoting some misinterpretation of the rabbis. Él no está haciendo referencia a una mala interpretación de los rabinos. He's quoting God, the very words spoken through Moses at Sinai in the seventh commandment. Él está haciendo referencia a Dios hablando a través de Moisés en el monte de Sión, declarando el mandamiento número 7. You see, some people say, well, Jesus is correcting the misinterpretations of the rabbis. Muchas personas dicen, no, aquí Jesucristo está corrigiendo las malas interpretaciones de los rabinos. But he doesn't mention any misinterpretation of the rabbis. Not at all. Pero sin embargo, él no hace ninguna referencia a alguna mala enseñanza de los maestros de los rabinos. When you look at the Greek Old Testament, the Septuagint, Cuando estudias en la traducción griega del Viejo Testamento, el Septuagenaria, Jesus quotes the words of the seventh commandment exactly. Jesucristo hace referencia a las palabras del mandamiento número 7 exactamente. I'll tell you what Jesus is doing. Te digo lo que Jesucristo está diciendo, lo que está haciendo. He's declaring here that his teaching is superior. Él está haciendo una declaración que su enseñanza es superior. I mean, whatever you heard before, this is the new standard. Y él lo que está diciendo o lo que está estableciendo es lo siguiente, lo que habías escuchado antes, a un lado, esta es la nueva medida. Now look, Jesus isn't saying
that the seventh commandment is wrong. Escuchen, Jesucristo no está diciendo que el mandamiento número 7 está errado o está mal. He never says that. Él no está diciendo eso. Is it right to say, don't commit adultery? ¿Está correcto que nosotros digamos no cometas adulterio o no adulteres? Of course it's right. Claro que sí. That's not the issue. Pero ese no es el asunto aquí, ese no es el punto. The issue is El punto es, God sent his son into the world Dios mandó a su Hijo al mundo to bring us to a standard para traernos a una medida, a un estándar that you and I are called to today. que tú y yo estamos llamados a cumplir hoy. Because what has happened is, Porque lo que ha sucedido es, you see, Moses, he was given laws ustedes ven, Moisés estaba dando las leyes o la ley for physical Israel, para el Israel físico. the type, the shadow. El tipo, la sombra que vimos en la enseñanza anterior. They had laws of worship, Ellos tenían leyes que les mostraban cómo alabar, adorar a Dios, but they also had laws as to how the courts were to judge. pero también tenían leyes que les decía cómo los jueces deberían de hacer juicio. They were laws for a theocratic nation, a nation that was ruled by God. Entonces eran leyes que fueron establecidas para una nación teocrática, una nación cuyo rey era Dios. Made up of believers and unbelievers. Una nación que estaba compuesta de creyentes y no creyentes. But Jesus Christ has come to set up this kingdom Pero Jesucristo, como escuchamos en la sesión anterior, vino a establecer su reino, where he rules, donde Él reina, where he saves. donde Él salva. And God has sent him as the final authority. Y Dios lo ha establecido a Él, lo ha mandado como la autoridad suprema. God said, "This is my beloved son. Listen to him." Dios dice, este es mi amado hijo, a Él escuchar. In time past, I sent you people like Moses. En tiempos pasados yo envié a alguien como Moisés. But you know what the comparison between Moses and Jesus is like? Pero tú sabes qué es el comparar a Moisés con Jesús, ¿sabes cómo es eso? The difference between the house and the builder of the house. Isn't that what it says? Es la diferencia entre la casa y el arquitecto de la casa. ¿Eso God no es lo sent que his dice la Biblia? son Dios mandó a su hijo to give laws not for a physical nation, but for a spiritual one. a dar leyes no para una nación física, sino una nación espiritual. So Jesus isn't saying the seventh commandment is wrong. So, Jesucristo no está diciendo que el mandamiento número 7 está errado, It's just too low. simplemente está diciendo que es una medida muy baja. Notice something else. Observen algo más. Notice verse 28. Observen el versículo 28. How does it start? ¿Cómo comienza el versículo 28? But I say unto you. Pero yo os digo. Do you notice he doesn't start verse 28 the same way he starts verse 27? Observen que él no dice o él no comienza el versículo 28 de la misma manera que comienza el 27. He doesn't say, you have heard you should not commit adultery, Él no dice, oíste que fue dicho no cometas adulterio. and you've also heard that if you even look at a woman with lust, you've committed adultery in your heart. Y también has oído que si miras a una mujer con lujuria en tus ojos, has cometido adulterio en tu corazón. Do you know why he does not say that? ¿Y sabes por qué él no dice eso? Because they had never heard that. Porque eso nunca lo han escuchado. Search Moses. Indaga, estudia, escudriña a Moisés, Search the prophets. a los profetas, Search your Old Testaments. todo el Viejo Testamento. You simply will not find it. Y no vas a encontrar esa declaración. That's why he doesn't say it that Y way. por eso es que no lo dice de esa He doesn't manera. say, well, you have heard the seventh commandment, and you heard where Moses taught that if you look at a woman and lust after her, that's adultery too. Él no dice que, bueno, has escuchado el mandamiento número 7 y también has escuchado donde Moisés dice que si miras a una mujer con lujuria, has cometido adulterio. También, eso no es lo que él dice. You see, the way he starts verse 28 tells us something. O sea, la manera que él comienza el versículo 28 nos dice algo.
He was introducing something new. Él estaba introduciendo algo nuevo. They had not heard that. Algo que no habían escuchado. Moses never taught that. Moisés nunca enseñó eso. So I want to ask you a question. Yo quiero hacerte una pregunta. What does it mean when somebody talks like this? ¿Qué significa cuando alguien habla así, de esta manera? I mean, if a father, can you imagine? Okay, I'm a father. Si un padre, imagínense, no, yo soy un padre. My children are grown now, but imagine when they're little. Mis hijos ya están bastante grandes, pero imagínense cuando estaban pequeños. I line my 4 children up. Yo alineo a mis 4 hijos. I come home from work one day and I say, children, come here. I want you to line up in front of me. Yo llego un día de trabajar y llamo a mis niños y digo, vengan acá, alíñense al frente mío. And I say to them, you have heard what mom told you, Y yo le digo a ellos, ¿has escuchado lo que dijo mamá? but I'm saying to you, Pero yo te estoy diciendo ahora, I mean, you tell me, what's going on when somebody talks that way? ahora ustedes me dicen a mí, cuando escuchen a alguien hablar de esa manera, ¿qué está sucediendo? You know exactly what's going on. Tú sabes exactamente lo que está sucediendo. I'm telling the children that no matter what mom said, no matter what standard she set, I'm overriding that. Lo que estoy diciendo a mis niños es que no importa lo que mamá había dicho anteriormente, no importa la medida o la regla que ella había establecido, yo ahora estoy dando una nueva regla que va por encima de esa. That's exactly what it means when somebody talks that way. Y es exactamente lo que significa cuando alguien habla de esta manera. No matter what you previously heard from mom, No importa qué escuchaste anteriormente de mamá. it must give place to what dad is saying now. Ahora lo que yo estoy diciendo toma supremacía. And again, I want to emphasize, Jesus is not contradicting Moses, Y nuevamente enfatizo, Jesucristo no está contradiciendo a Moisés, but he certainly is presenting himself as the new authority. pero él realmente se está estableciendo a sí mismo como la nueva autoridad. The new authority for what God's standard of purity looks like. La nueva autoridad para la medida, la regla de Dios en cuanto a la pureza. That's the issue. There's a new authority on the scene. Y esta es la situación con la que estamos lidiando ahora. Hay una nueva autoridad que ha sido establecida. And after Jesus got done preaching, the people knew it. They said, man, he preaches with authority. Y cuando él terminó de predicar, ¿qué dijo la gente? Oh, este hombre predica con autoridad. Progressive revelation, folks. Él enseña con autoridad, es una revelación progresiva. Okay, so let's start to look at what's really said. Entonces ahora vamos a estudiar verdaderamente lo que se está diciendo aquí. Look at verse 28. Observen el versículo 28 nuevamente. But I say unto you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. And you know what Jesus says right after this? ¿Sabe qué dice Jesucristo inmediatamente después de esto? The very thing I pointed out to you last night. Lo mismo que te dije anoche, lo mismo que compartimos anoche. The threat of hell is always, in this sermon, it's held before us. La amenaza, la realidad del infierno, en este sermón del monte está constantemente delante de nosotros. Jesus sets up a standard, Jesucristo establece su regla, su medida, and he says, if you don't keep the standard, you go to hell. y él dice, si no mantienes y obedeces esta regla, esta medida, no la cumples, vas a ir a dónde? Al infierno. This is the same thing we saw last night. Esto es lo mismo que vimos anoche. If you have a brother or sister who has an offense with you, you are to leave your offering and go deal with this. Si tienes a un hermano o una hermana que tiene una ofensa contra ti o está molesta contigo o molesto contigo, deja tu ofrenda aquí en el altar y ve y arregla esta situación. Did anybody do that? ¿Alguien hizo eso? Jesus says, quickly, Jesucristo dijo inmediatamente, quickly leave it there and go take care of it. inmediatamente deja tu ofrenda en el altar y resuelve esa situación. Why? ¿Por qué? Because this is the standard he's calling to. Porque esta es la regla, la medida a la que Él nos está llamando a vivir. Don't go to sleep on this thing.
No te vayas a dormir ahora. Don't procrastinate. No lo dejes para más tarde. Quickly. Inmediatamente. It's a standard to be held now, right away, Es una medida que hay que obedecer, una regla que hay que obedecer ahora en este momento, not tomorrow. no mañana. Look, Jesus Christ saves his people to a whole new standard. Hermanos, observen, Cristo salva a su pueblo y los pone debajo de una nueva medida, una nueva regla. And you see, we don't like to be threatened with hell. Y la realidad es que no nos agrada que nos amenacen con el infierno. We don't like to be threatened at all. De hecho, no nos gusta que nos amenacen, punto. Makes us feel uncomfortable. Nos hace sentir incómodos. Jesus is strong in these words. Pero Jesucristo viene con fuerza en estas palabras. We're so sensitive. Y somos muy sensibles a veces. Oh, with Jesus, we don't like the way you talk to us. Jesucristo, no nos agrada la manera en que nos estás hablando. Why threaten with hell so often? ¿Por qué traer esta realidad, esta amenaza del infierno tan frecuente en este mensaje? Well, I think this, because there's an urgency. Bueno, porque es una realidad y hay eminencia, hay que prestar atención. I mean, this is life and death stuff. Porque estamos lidiando con realidades de vida y muerte. From the text last night, you kind of get the idea that me having a right relationship with other people, my soul depends on that. Y de la discusión que tuvimos anoche, tienes este sentir de que yo tener una relación correcta con los demás, como que mi alma depende de eso. Jesus spoke like that all the time. Jesucristo habló de esa manera todo el tiempo. You forgive other people or you won't be forgiven. Él decía, si perdonas a otros, serás perdonado. Listen to this text. If you look at a woman and you lust after her, Escuchen este versículo que dice, si miras a una mujer para codiciarla and you don't gouge that eyeball out, y no te quitas, no te arrancas ese ojo, Max said it, our lives are not long. el pastor Matt lo dijo en la hora anterior, nuestras vidas no son muy largas. Jesus is saying, you don't pluck that eye out, you will perish in hell. Jesucristo dice que si no te sacas ese ojo, ¿qué va a suceder? Vas a perecer en el infierno. You know, one of the reasons I think Jesus comes back to hell ¿Sabes? Una de las razones que yo creo por el cual Jesucristo regresa constantemente al infierno, judgment, al juicio, not being forgiven, no serás perdonado, being thrown like a branch in a fire and burned, serás tirado como una rama seca al fuego y quemado. a great storm descending on us, and great will be the fall of those who hear but don't do. Una gran tormenta vendrá sobre nosotros y grande será la pérdida de aquellos que no escucharon. Do you know why I think he keeps going back there again and again? ¿Sabes por qué yo creo que él constantemente regresa a estas realidades? Because people are generally careless about their sin. Porque muchas personas en cuanto al tema de su pecado, no tienen el peso, no tienen la realidad de lo que significa. Even in the church. Incluso en la iglesia. You think about it. Considéralo. The first Corinthian letter was not written to the lost, it was written to a church. La primera carta a los Corintios no fue escrita a los perdidos, sino a la iglesia. Paul said, don't be deceived. Fornicators and adulterers don't inherit the kingdom of God. ¿Y qué dice Pablo? Que no seas engañado, que los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Why those words, don't be deceived? ¿Y por qué dice él esas palabras? Que no seas engañado. Because multitudes are deceived. Porque hay multitudes que están siendo engañados. Young brother, let me tell you something. Hermano, jóvenes, permíteme decirte esto. You may be studying Calvinism, Puedes estar estudiando el calvinismo,
and great commentaries. y grandes comentarios. And you may be coming to an understanding of deep doctrine. Y puedes venir a un entendimiento de doctrina, un entendimiento profundo de la doctrina. But if you come to the meetings and your mind is running unchecked with regards to the sisters in the church, Pero si vienes a la reunión y tu mente, tus pensamientos están yendo sin cuidado en cuestión de la manera en que estás viendo y pensando de las hermanas, if you just keep going, y si continúas you read a text like this, yes, yes, I see it, y lees una realidad como este versículo que estamos hablando, y dices, sí, sí, yo veo eso ahí, but a year later you're doing the same thing. pero un año después estás haciendo lo mismo. 2 years later you're doing the same thing. 2 años después estás haciendo lo mismo. Your eyes are where they shouldn't be. Tus ojos van donde no deben ir. Sometimes you're on the internet where you shouldn't be. Y muchas veces o a veces estás en el internet donde no debes de estar. Take this thing forth to Judgment Day. Continúa esto y llévalo hasta el día del juicio. When Jesus says, "Depart from me, you worker of lawlessness," what are you going to say? Cuando Jesucristo dice, apartaos de mí, ustedes hacedores de maldad. ¿Qué vas a decir tú? Look, Jesus, I was justified by faith. Oh, Jesucristo, mira, yo fui justificado por fe. That verse you gave us in the Sermon on the Mount, that was works. Y ese mensaje, ese versículo que nos diste en el Sermón del Monte, eso es obras. That's works as clear as anything. Y eso es obras y está sumamente claro que estás hablando de obras. And I was never saved by works. I was saved by grace. Y yo nunca fui salvo por obra, fui salvo por gracia. You're being unfair. You changed the conditions on us. Jesucristo está siendo injusto, cambiaste las condiciones a nosotros. You specifically taught us it was by faith. Específicamente nos enseñaste que éramos salvos por gracia, por fe. Those words in Matthew 5:28 and 29 and 30, they sound like works. Y esas palabras que compartiste en Mateo 5, 28, 29 y 30, eso suena a obras. Let me ask you something. Permíteme preguntarte algo. Do they sound like works? ¿Suenan a obras? Let's be honest. Seamos honestos. If I say to somebody, you better gouge out that impure eyeball or you're going to go to hell. Seamos honestos. Si yo le digo a alguien, debes de arrancarte ese ojo impuro o vas a ir al infierno. Let's be honest. Seamos sinceros. Does it feel like works? ¿Suena esto? ¿Se siente estas palabras como obras? It sure does. Claro que sí. Did Jesus say it? ¿Lo dijo Jesucristo? He said it. Él lo dijo. You know I'm not making this up. Tú sabes que esto no son palabras mías, He hechura taught mía. it. Él lo dijo. And he didn't just teach it here. Y no tan solo lo enseñó aquí. He spoke this way all the time. Él habló de esta manera todo el tiempo. What do you do with that? ¿Qué haces con esto? Do you know one of the things the new covenant says ¿Sabes una de las cosas que el nuevo pacto enseña? is that God will put his fear in us. Una de las cosas que el nuevo pacto dice es que Dios pondrá el temor de Dios en nuestros corazones So that we don't depart from him. para que no nos apartemos de Él. You know how that works practically? ¿Sabes cómo eso funciona? ¿Cómo esa en la práctica se ve? I come across a verse like this. Yo leo un versículo como este. There's a warning, there's a threat, Hay una advertencia, hay una amenaza. and God's people fear that. Y el pueblo de Dios le da temor. And so they step back from the edge of the cliff. So, ellos se apartan de la orilla del barranco. They don't say, "Oh, great, I'm saved by grace. Let me see how close to the edge I can come."
Ellos no dicen, oh, tremendo, soy salvo por gracia, o déjame ver qué tan cerca puedo estar, caminar de la orilla del barranco. Remember, Christians are called believers. Recuerden, los creyentes, They believe something. si los cristianos se le llaman creyentes, ¿por qué? Porque creen algo. They believe Jesus Christ. Ellos creen en la palabra de Jesucristo. They believe what he spoke. Ellos creen lo que él dijo. I look at that verse and I fear Yo leo este versículo y me da miedo, me da temor. and I believe. Y yo creo. I believe that if there is not spiritual amputation and gouging, I will perish. Y yo creo que si no hay espiritualmente este arrancarse del ojo o cortarse el brazo, yo pereceré. Listen, when we go forward to Judgment Day, Escuche, cuando vayamos al juicio final, those who professed faith in Christ aquellos que profesan fe en Cristo, that never gouged it out and threw it away, que nunca se arrancaron el ojo y lo tiraron de sí, their place will be in the lake of fire. el lugar de estas personas será el infierno, el lago de fuego. Do you know what's going to be true about all God's true people? Ustedes saben que va a ser una realidad de aquellos que verdaderamente son miembros del pueblo de Dios. They had to cut things off in their life, Ellos han tenido que cortar cosas de su vida and they did it. And you know why they did it? y lo hicieron. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Because they believe. Porque creyeron. They believe that Jesus is more precious than a woman's body. Ellos creyeron que Jesucristo es más precioso, más valioso que el cuerpo de una mujer Or a relationship with a man. o una relación con un hombre. They believe he's more precious. Ellos creyeron que él era más precioso, más valioso. And so, you know what? They cut off other things, like we saw last night. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Entonces, ellos cortaron cosas de su vida, así como vimos anoche. They cut off their comfort and their pride, Ellos cortaron su orgullo, su comodidad, and they quickly go seek to resolve issues with other Christians. e inmediatamente corren a resolver sus dificultades, sus diferencias con otros cristianos. They pluck out that wandering, impure eye and cut off that hand that moves that mouse where it ought not to go. Ellos se han arrancado ese ojo que se va a tener detrás de la mujer con lujuria, o se han cortado ese brazo que va con el ratoncito, con el mouse de la computadora donde no debe de ir. Why? ¿Por qué? Because we're believers. Porque creemos, somos creyentes. And you know what we believe? ¿Y saben qué es lo que creemos? We believe that the Spirit of God can be grieved if my cursor goes where it shouldn't go. Y creemos que el Espíritu de Dios puede ser contristado si mi cursor en la computadora va donde no debe de ir. I do believe my prayer life can be hindered if my eyes are looking where they ought not to look. Yo sí creo que mi vida de oración puede ser afectada si mis ojos van donde no deben de ir. Now, just very quickly, I want to mention two errors that often take the bite out of these verses. Y me gustaría ahora hablar de dos errores que tienden a quitarle el impacto o la mordida a estos versículos. The first one is simply dealing with these verses from an evangelistic standpoint. El primer punto es simplemente acercarse a estos versículos con una mentalidad de que son solamente instrumentos para evangelización. Many of you have seen Ray Comfort out on the streets, and he's convincing people that they're sinners. Muchos de ustedes han visto el hermano Ray Comfort en las calles hablando con las personas y convenciendo a las personas de que son pecadores. Have you ever committed adultery? Y muchas veces oyes que él dice, ¿has cometido adulterio? And somebody will say, no, I never committed adultery. Y alguien le dice, no, yo nunca he cometido adulterio. He said, have you ever looked at a woman with lust? Y entonces él dice, ¿alguna vez has mirado a una mujer con lujuria? And they say, yeah, I've done that. Sí, eso sí lo he hecho. See, so he's got them. Entonces ve ahí, él los atrapó. Now look, that's true.
Y la realidad, eso es cierto. It does expose our sin. Sí expone nuestros pecados, But I want you to recognize something. pero quiero que reconozcas algo. Jesus didn't give these verses to us primarily to go evangelize the lost. Jesucristo no nos dio estos versículos principalmente para que vayamos a evangelizar a los perdidos. He gave these to us for the purity of his own people. Él dio estos versículos como herramienta para la pureza de su propio pueblo. The second thing that I would say is one of the things I mentioned last night. Y lo segundo que diría es algo que mencionamos anoche. We want to be careful that we don't try to shield ourselves from these truths with the doctrine of justification by faith. Debemos de tener cuidado de que no tratemos de protegernos o aislarnos de estas verdades usando la doctrina de la justificación por fe. Because it won't prove to be a shelter. Porque no, esta doctrina no será un lugar de refugio si no obedecemos al Señor Jesucristo. Do you know why it won't be a shelter? ¿Y sabes por qué no será un lugar de refugio? Because on the last day, Porque en el día del juicio final, we're all going to be judged by works. todos seremos juzgados por nuestras obras. Do you ever think about that? ¿Alguna vez has pensado sobre eso? ¿Has meditado en eso? Hey, we're saved by believing in Jesus, Somos salvos por creer en Jesucristo. and yet, when everything is over with and all of us stand before God on that day of judgment, Y sin embargo, cuando todo se haya acabado y estemos todos delante del Señor para ser juzgados en ese día, we're judged by our works. vamos a ser juzgados por nuestras obras. Doesn't that seem inconsistent? ¿No parece eso que es inconsistente? Listen, what's the argument in James? Escuchen, ¿cuál es el argumento que hace Santiago? You have faith? ¿Tienes fe? What did James say? ¿Qué dice Santiago? Let me see your works. Déjame ver tus obras. You see, works really express what we believe at the deepest level. Es decir, nuestras obras es una expresión de lo que verdaderamente creemos en lo más profundo de nosotros. Okay, let's talk about the battle. Entonces, vamos a hablar sobre la batalla. There's no doubt about it. Sexual temptation, it's strong. No hay duda, no hay discusión sobre esta realidad. La batalla de la pureza sexual es fuerte. La lujuria es una fuerza muy potente. And for Jesus Christ to come along and say, you either conquer that thing or you go to hell. Para Jesucristo venir y decir, o tú obtienes victoria en esta batalla o irás al infierno. I mean, the truth is, in certain ways, those words are devastating. En cierta forma, esas palabras de Cristo son devastadoras. Oh, true, wonderfully true. But they're devastating if you're a Pharisee. Son verdad y gloriosamente verdades, pero si eres un fariseo es algo que te destruirá. And they are devastating to the average Mexican man. Y es algo que devasta, que afecta al hombre mexicano común. And they're devastating to the 50 or 60% of pastors who regularly look at pornography. Y es algo que devasta incluso al 50 o 60% de pastores que ven pornografía. I mean, men. That doesn't exclude women, but men. Hombres. No es que esta realidad excluya a las mujeres, pero hombres. The best way to deal with these passages is not denial.
Y la mejor manera de tratar con estos pasajes es no en un estado de negarlo, not trying to forget they're there. no tratando de olvidarse de que existen, Don't go into hiding. no ocultándote de ellos. Best way to deal with life and death statements, hit them head on. La mejor manera de tratar con declaraciones de vida o muerte es enfrentarlas cara a cara. Okay. This is radical. Entonces, esto es algo radical. Yep, that's gouging out eyes and throwing them from you. I mean, what kind of imagery is that? Es cierto, arrancándote tus ojos y tirándolos fuera de ti es algo radical, ¿no? ¿Qué clase de imagen es esa? Yep, it's radical, it's traumatic, it's graphic. ¿Es gráfica, es traumático, es radical? So what are we going to do? Entonces, ¿qué vamos a hacer? How do we face this thing? ¿Cómo enfrentamos esta cosa? Let's talk about the battle. Hablemos sobre la batalla. Just like I said last night, Así como hablamos o mencionamos anoche, don't dive into the Sermon on the Mount in the middle. no te lances al sermón del monte en el medio. Remember the starting point. Recuerda cómo comienza. Blessed are the poor in spirit. Bienaventurados los pobres en espíritu. Do you remember there was a certain day, two men had gone up to the temple to pray. ¿Recuerdan? Hubo un día en que dos hombres fueron al templo a orar. You remember? ¿Recuerdan? One man, he had a lot of accomplishments. Un hombre era un hombre que tenía muchos éxitos. The other man, he hung his head. He beat on his breast. El otro hombre iba con cabeza baja, golpeándose el pecho. God be merciful to me, the sinner. Dios, ten misericordia conmigo, un pecador. Do you know the starting point? Blessed are the poor in spirit. Entonces, nuevamente, ¿dónde comienza el sermón del monte? Bienaventurados los pobres en espíritu. You are up against a monster that is stronger than you. Estás enfrentando a un monstruo que es mucho más poderoso que tú. If you want to know the starting point, it's right where that tax collector was. Entonces, la manera de comenzar esta batalla es donde estaba el recaudador de impuestos. The right way to approach that, if you were there that day, La manera correcta de enfrentar esta realidad, si estuvieras ahí en este día and you heard Jesus say those words, y escuchas a Jesucristo decir esas palabras, the way to have responded would not have been to turn and walk away. la manera en responder a esas palabras de Cristo no es dar la vuelta y caminar hacia el otro lado I'm going to try harder. y diciendo yo voy a tratar duro. You know what the right way would be? La manera correcta es To have gone, cut through the crowd, haber avanzado a través de la multitud and fell down before the Lord. y postrarte delante del Señor. Lord, I heard what you said. Help me. Señor, yo escuché lo que dijiste, ayúdame. Help me do what you're asking me to do. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer lo que estás mandando que yo haga. That's the starting point. Esa es la manera en que comienzas esta batalla. But notice this, verse 29. Pero observa esto, versículo 29. If your right eye causes you to sin, tear it out, throw it away. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. We're not passive in this. Nuestra posición, nuestra participación no es pasiva en esto. These are imperative verbs here. Pero aquí tenemos un mandato del Señor. You know what? The Christian life is a dependent life. La realidad es que la vida cristiana es una vida de dependencia. We need Him, Necesitamos al Señor, but it's not passive. pero no es pasiva. Never are you told, sit back, recline in your easy chair,
and God will pluck out that eye. En ningún momento nos ha sido dicho, siéntate, está cómodo en esa silla y espera que Dios te quitará el ojo. Do you get some idea here? I'm telling you, this happens by faith. Y puedes tener un sentir en esto que estamos hablando de que lo que estamos discutiendo sucederá solo a través de la fe. Paul talked about fighting the good fight of faith. Pablo habla sobre luchar en la batalla, la buena lucha de la fe. We need to pray. Necesitamos orar. We need to admit our bankruptcy. Necesitamos confesar nuestra falta de fondos, bancarrota. But you see, if I admit my bankruptcy, Porque si confieso y reconozco mi bancarrota, I say, I can't lift this pulpit. yo le digo, no puedo levantar este púlpito. I'm supposed to lift it, but it's too heavy for me. Se supone que lo levante, pero es muy pesado para mí. Diego says, brother, I'll help you. Y Diego me dice, yo te ayudo, hermano. I can lift that. I've lifted that many times. Yo puedo levantar eso, lo he hecho muchísimas veces. I can't lift it. Ay, no puedo levantarlo. He's saying, brother, I'll help you. Y Diego nuevamente dice, hermano, yo te ayudo. But I just get upset and I grab my coat and I go home. I can't do it. Pero yo me levanto así, airado, molesto, agarro mi chaqueta y me voy a mi casa. No puedo hacerlo. See, now I'm not only making a statement about this pulpit, I'm making a statement about Diego. Pero ahora no tan solo estoy haciendo una declaración sobre el púlpito, que es muy pesado, pero estoy haciendo una declaración también sobre Diego. He offered to help. He offered to lift it for me. He offered to give the strength that was needed for it to happen. But I turned my back to him and I just walked out and I gave up. Pero él ofreció su ayuda, su fortaleza, lo que yo necesitaba para poder cumplirlo. Y en lugar de aceptar su ayuda, le di mi espalda y me fui quejándome de que no podía hacerlo. You see how it's a matter of faith? ¿Ves cómo es un tema de la fe? In my own bankruptcy, I may recognize I can't do this. En mi propia bancarrota yo reconozco que yo no puedo hacer esto. But I know this. Pero sé esto. If by the Spirit of God I put to death the deeds of the body, I will live. Sé que si por el Espíritu de Dios mortifico las obras o los deseos de la carne, yo viviré. You see, the Christian life is not lived in our own strength. It's lived in the strength of another. La realidad es que la vida cristiana no se vive en nuestras propias fuerzas, sino se vive en las fuerzas de otro. Peter can't walk on water, Pedro no puede caminar en agua, but Peter did walk on water. pero Pedro caminó en agua. How? ¿Cómo? Because something happened outside of himself. Help was given him to do that did not derive from him himself. Porque algo sucedió fuera de sí mismo. Algo sucedió que vino y lo ayudó a él a hacer aquello que él no podía hacer en sus propias fuerzas. Look, overcoming sexual sin is as difficult as walking on water. Escuchen, tener victoria sobre el pecado sexual es algo tan difícil como caminar en agua. It's impossible for Es us imposible para nosotros in our own strength. en nuestras propias fuerzas. But since when has Christ called us to live the Christian life in our own strength? Pero ¿cuándo Cristo nos llamó a vivir o a caminar en la vida cristiana en nuestras propias fuerzas? Well, he hasn't. Él nunca lo ha hecho. I need to do it in the strength of the Spirit. Yo debo de hacerlo en la fortaleza del Espíritu de Dios. How is the Spirit supplied? ¿Y cómo es el Espíritu dado? By faith in Jesus Christ. Por fe en Cristo Jesús. You see, it's trusting Christ, trusting what he did on that cross. O sea, es confiando en Cristo y en lo que Él hizo en esa cruz. It unleashes a power into our lives that allows us to overcome. Lo que suelta ese poder de Dios en nuestras vidas que nos da la victoria. Now, gouging out an eye, Ahora, arrancándote un ojo, chopping off a hand. cortándote una mano. If there's anything in that imagery,
Si hay algo en estas ilustraciones, It's not easy. es que no es fácil. Anybody that's been saved and has set himself to overcoming sin Cualquiera, knows it's a battle. It's an all-out battle. cualquiera que ha experimentado la salvación de Dios y se ha dedicado a vencer el pecado en su vida, sabe que es una batalla, una gran batalla. If you become a Christian Si tú eres cristiano and you begin to think, you know what? I need to put selfishness to death. y comienzas a pensar, ¿sabes qué? Yo debo de mortificar el egoísmo en mí mismo, I need to put pride to death. el orgullo, I need to love others. debo de amar a otros, I need to put sexual sin to death debo de mortificar las pasiones sexuales, el pecado sexual, and unrighteous anger. esa ira. I need to be like Christ. Debo de ser como Cristo. Yeah. Anybody ever try that? ¿Alguien ha tratado eso? It's like you're facing a mountain with cliffs on it that it's impossible. Es como enfrentarte a una montaña con barrancos que es imposible de escalar. But you know what you find? You're faced by this impossibility. Pero la realidad que encuentras es que te enfrentas a esto que es imposible. And Jesus says to Peter, get out of the boat and come to me. Y Jesucristo le dice a Pedro, sal del barco y ven a mí. And his eyes are on Jesus. Y sus ojos están en Cristo. And he steps off the side of that boat. Y él toma un paso fuera de ese bote. But you know what? He needed to come. He needed to step. Pero la realidad es que él necesitaba venir, él necesitaba dar ese paso. Nope, I believe in the sovereignty of God. I think I'll just sit here. No, yo creo en la soberanía de Dios. Yo solo me voy a quedar aquí sentado en este bote. And that boat goes to hell. Ese bote va al infierno. And he's calling all of us, step out. Y él nos está llamando a todos, sal del bote, That's camina. how the Christian life is. Y esta es la vida cristiana. We're constantly told to do the impossible. Constantemente Dios nos dice que hagamos aquello que es imposible. But when we strive to do the impossible, Y cuando tomamos el paso a hacer lo imposible, we find ourselves walking on the water. nos encontramos caminando en el agua. Well, how is this? ¿Cómo es esto posible? Oh, well, it must have to do with me. And so you see, now the eyes are off of Christ. Entonces, de repente dices, esto es posible, tiene que ser algo conmigo. Y de repente tus ojos, ¿dónde están? No están en Cristo. What happens next? ¿Qué sucede después? You're going down. Te hundes. But see, if we keep our eyes on Christ, Pero si mantenemos nuestros ojos en Cristo, what's happening? ¿qué sucede? One thing is, blessed are those who hunger and thirst after righteousness. Bueno, una cosa que sucede es que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. You keep our eyes on Him. Mantén tus ojos en Él. There's a beauty there. Hay una hermosura ahí para contemplar. There's a desirableness. Hay algo deseable en el Señor. I want Christ. Yo deseo a Cristo. I want His Yo righteousness. deseo su justicia. And you know what? I'll tell you this. Y yo te digo lo siguiente. There is a stronger pull in that Hay una fuerza mucho más fuerte alándote, llevándote a esa realidad than in sex. que en el sexo. There is. La hay. We need to keep that hunger and thirst alive. Debemos de mantener esa hambre y esa sed viva por nuestro Señor. Don't kill it. No la mates. Don't allow worldliness in. No permitas que el mundo entre. Don't make provision for the flesh. No hagas provisión para la carne. But you keep your eyes on Christ. Mantén tus ojos en Cristo. When you fail, Cuando te caigas, you cry out, Lord, I'm sinking. clama al Señor. Señor, me ahogo. Lord, you confess your sins. Confiesas tus pecados. Lord, help me. Señor, ayúdame. You're trusting Him. Confías en Él.
But you keep walking. y continúas caminando. You keep walking. Continúas caminando. Why? Because he told you to. Porque Él te mandó a que lo hicieras. Él That's te what he dijo que lo says. hicieras. You keep plucking out that eye. You keep cutting off that hand. Eso es lo que Él dice. Continúa arrancando ese ojo, cortando esa mano. Make a covenant with your eyes. Haz un pacto con tus ojos. Don't look where you shouldn't look. No mires donde no debes mirar. Oh, men, the eye to the heart, to the mind, and all of this is your actual eyeball. Hombres, el ojo, a tu corazón, a tu mente, es literalmente tu ojo. Don't look where you shouldn't look. No mires donde no debes de mirar. Brethren, we've got to cultivate a right mindset. Hermanos, debemos de cultivar una manera de pensar correcta. Look, I have been exposed to different reform circles, Mire, yo he estado expuesto a diferentes círculos reformados and I've encountered a kind of reformed Christianity y yo he enfrentado un tipo de cristianismo reformado that basically teaches we're defeated right from the start. que básicamente enseña que estamos derrotados desde el principio, desde We're- antes de tomar el primer paso. Where Romans 7, wretched men, Donde el hombre en Romanos 7, ese hombre malvado o pobre hombre, and we're just incapable of good. que es incapaz de hacer nada bueno, And my heart is deceptive and deceitful. y mi corazón es engañoso, Don't, malo, believe- don't buy into that. no creas esa mentira. At the end of this chapter, I'll remind you again, Jesus said, I want you perfect, like your Father in heaven is perfect. Y recuerden que al final de este capítulo Jesucristo dice, y te lo recuerdo nuevamente como lo hice ayer, Cristo dice, quiero que seas perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. We need to cultivate a right mindset. Debemos de cultivar una manera correcta de pensar. You know what the Apostle Paul said in Romans chapter 6? ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6? You need to consider yourselves dead to sin. Debes de considerarte muerto al pecado. Can you say it? ¿Puedes decirlo? How many Christians do we have in this room? Raise ¿Cuántos your hand. cristianos tenemos en este salón? Levanten su mano. Real high. Arriba, bien arriba. Every one of you with your hands raised up, you put them down. Todos aquellos que tengan la mano arriba, pónganla abajo ahora. Everyone that raised their hand, Todos aquellos que levantaron su mano. you say it. Lo dices. I am dead to sin. Yo estoy muerto al pecado. That's- Do you believe it? ¿Lo crees? Peter specifically said that Jesus Christ went to that cross that we might die to sin and live to righteousness. Pedro específicamente dice que Jesucristo fue a esa cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos a la justicia. You have life to do right. Tú tienes vida para hacer lo que es correcto delante de Dios. Paul said it to the Romans. Pablo se lo dijo a los romanos, If you live according to the flesh, you will die. que si vives de acuerdo a la carne, morirás. Okay. I'm going to give you something here that we all need to pay very close attention to. Te voy a dar algo aquí que necesitamos prestar atención. Jesus says, tear out the eye and do what? Jesucristo dice que te saques el ojo y ¿qué sucederá? What does he want you to do with it? ¿Qué quieres que haga con él? Throw it away. Tirarlo de ti. Not put it in your pocket. No que te lo guardes en el bolsillo. Turn in your Bibles to 1 Thessalonians 4. Vaya a primera de Tesalonicenses Look, 4. there is a principle here. I hope it grips all of us. Aquí hay un principio que espero que cautive tu corazón. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. Primera de Tesalonicenses 4:3. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality,
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. What's apartes? To go away, to depart from. Yeah. Depart from. Sí, apartéis, apartaos. The word in my Bible is abstain. La palabra en mi Biblia es que te abstengas. Now, in English, abstain sounds a whole lot like another word. Y en inglés, la palabra abstenerse suena muchísimo como otra palabra, Abstinence. que es abstinencia. Do you know what abstinence is? ¿Sabes lo que es eso? Peter, in speaking about the passions of the flesh that wage war against our soul, Y Pedro, hablando de las pasiones en nuestra carne que hacen guerra contra nuestra alma, he uses the same term, él usa la misma palabra, abstain. abstenerse. Do you know what that means? ¿Sabes qué significa esto? Stop. Que pares, Totally stop. totalmente parar. Men, Hombres, make a covenant with your eyes and stop. Immediately stop. haz un pacto con tus ojos y para, inmediatamente para. Looking to Christ to help. Mira a Cristo por ayuda Stop. y para. If you've been looking at things on the internet you should not be looking at, stop. Totally stop. Si has estado mirando cosas en el internet que no debes de estar mirando, para, completamente, totalmente para. If you're in the habit of watching TV shows that are arousing such lusts in you, cause your mind to go where they ought not to go, stop. Si estás viendo programas de televisión que despiertan estas pasiones que llevan tu mente a pensar en cosas que no debes, para. Do you know when we talk about abstinence with regards to sex, ¿Sabes cuando hablamos sobre la abstinencia en el contexto del sexo? it means none. Significa nada. You don't even go there. No vas ahí. Absolutely none. Nada, en su totalidad, nada. Listen, I'm telling you this. Don't make any provision for the flesh. Hermanos, te digo lo siguiente, no hagas ninguna provisión para los deseos de la carne. This is not a place you want to be careless. Esto no es una área en tu vida que quieres descuidar o no tener cuidado. Draw a line in the sand. Pon una línea en la arena None. y nada. First Corinthians 6:18. Primera de Corintios 6:18. Turn there. Vayamos ahí. First Corinthians 6:18 says, "Flee from sexual immorality." Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Look, sometimes throwing the eyeball away Escuchen, muchas veces arrancarte el ojo y tirarlo de ti, apartarlo de ti, means all of me runs away. significa que todo mi ser corre. Isn't that what Joseph did? ¿No fue lo que hizo eso José? He got out of there. Él salió corriendo. Flee it. Corre. It doesn't say stay there and fight it. Entonces no dice que te quedes ahí y pelees. Oh, well, I'm going to go to this movie with my lost cousins and I'm going to resist this. Voy a ir a las películas con mis primos que están perdidos y yo voy a resistir esto. That's stupid. And Eso that's es- foolish. Eso es ser tonto, eso es ser estúpido. Abstinence. Abstinencia. Flee. Corre, huye, Get out of there. sal de ahí. Don't play with this thing. No juegues con esta cosa, no juegues con fuego. Look what Jesus is saying. Mira lo que dice Jesucristo. It takes people to hell. Esto lleva a las personas al fuego del infierno. You know what?
the sex in this world, all the fornication and adultery, Ustedes saben que el sexo en este mundo, toda la fornicación y el adulterio, the sexual immorality, la inmoralidad sexual, it may seem like the normal thing, tal vez aparenta ser lo que es normal, may seem like the cool thing, the neat thing. tal vez sea lo que está en moda o lo que te hace ser popular. Yeah, it's what the famous people do. Es lo que hacen los famosos, It's what the movie stars do. las estrellas de Hollywood. I mean, if you go to college, that's what you do. Y si vas a la universidad, eso es lo que haces. You get into high school, that's what you do. En la escuela superior, eso es lo que haces. It's just normal. Es normal. Listen, let me tell you something about it. Permíteme decirte algo sobre esto. There is nothing funny about sexual sin. No hay nada liviano, no hay nada que sea gracioso sobre el pecado sexual. There's nothing good about it. No hay nada bueno. Nobody has ever been helped by committing sexual immorality. Nadie nunca ha sido ayudado o beneficiado con el pecado sexual. It doesn't make people better. It doesn't make them more honest. No los hace mejor, no los hace más It doesn't honestos, make them more right with God. no los hace más justos delante de Dios, It doesn't help anybody's marriage. no ayuda al matrimonio de nadie. Sexual immorality, La inmoralidad sexual it's destructive, destruye and God hates it. y Dios lo odia. And in the Ephesian letter, it specifically says, Y en la it's car- because of these things that the wrath of God is coming. Y en la carta a los Efesios específicamente dice que es por causa de estas cosas que la ira de Dios viene. Oh, but it's love. Oh, pero es expresión de amor. Well, I'll tell you this, it's the kind of love that takes men and women to hell. Yo te digo lo siguiente, ese es el tipo de amor que lleva a hombres y mujeres al infierno. Don't play with this thing. No juegues con esto. You flee from it. Corre de ella. Total Huye. abstinence. Total abstinencia. All out war. Guerra total. Don't give it any ground. No le des ni una pulgada. Cut it off. Córtalo. Pluck it out. Arráncatelo. Everybody who goes to heaven Todo aquel que entra al reino de los cielos will have that on their resume. tendrá eso en su resumen. They did battle. Que hicieron batalla They overcame. y que vencieron. They fought for purity. Y que batallaron por pureza. That's what we've got to do. Eso es lo que estamos llamados a hacer. And listen, right in that same 1 Corinthian letter, you know God promises this. Y en esa misma carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, sabes que Dios dice lo siguiente, He always provides a way of escape. que Él siempre provee una manera de escapar, There's always a way out. que siempre da un lugar de escape. I would tell you something else. Te diré algo más. Scripture says, set your mind on things above. La escritura dice que pongas tu mente en cosas celestiales. The Roman letter speaks about setting our mind on the things of the Spirit. La carta a los romanos habla de poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Do you know where so much of the battle takes place? ¿Sabes dónde es el terreno de batalla? Right Aquí, here. Right in our thoughts. en nuestros pensamientos. Scripture says, set your mind on things above. La escritura dice, pon tu mente en las cosas celestiales. Do you ever read Philippians chapter 4? Paul says, think on things that are specifically good, profitable, lovely. ¿Alguna vez has leído donde dice en Filipenses 4 que Pablo dice, piensa en aquellas cosas que son buenas, que son gloriosas? If you tell me I can't control what I think about, Si tú me dices, yo no puedo controlar en lo que pienso, I'll tell you this, you're denying Scripture. yo te digo lo siguiente, estás negando la escritura. Now look, I recognize the devil can come along and put a thought in your mind that you weren't entertaining, you don't know where it came from, it just was there.
Yo reconozco que muchas veces o en ocasiones el diablo puede venir y poner un pensamiento en tu mente que tú no reconoces, que tú no sabes cómo llegó ahí. Maybe it's not the devil at all. Maybe your brain is just misfiring. Y tal vez no sea el diablo en nada, sino tu propia mente fallando. But I can tell you this, Pero te puedo decir lo siguiente, the way Scripture talks is this way. la manera en que la escritura habla es de esta forma. You have the ability to set your mind in a certain place. Tú tienes la habilidad de poner tus pensamientos en un lugar. You know what happens when you memorize Scripture? ¿Sabes qué sucede cuando memorizas escritura? Scripture says you store up God's word so that you don't sin against Him. La escritura dice que estás guardando la escritura de Dios en tu corazón para que para no pecar contra él. Why? What happens? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Well, the Scriptures are running through my mind all the time. La palabra de Dios corre por mi mente todo el tiempo. Set your mind on things above. Pon tu mente en las cosas de arriba. How do you do that? ¿Cómo haces eso? Read the right things. Lee las cosas correctas. Listen to the right things. Escucha las cosas correctas. Expose yourself to the right things. Exponte a las cosas correctas. We live in this age of communication. Escucha, vivimos en este tiempo de comunicación. It's your fault if you're letting the internet and television and movies so corrupt your brains that you can't get images of sex out of there. Es tu culpa si tú permites que el internet, la televisión, las películas pongan esas imágenes tan corruptas en tu mente que ya no las puedes sacar. Flee fornication. Corre de la fornicación, huye, Amputate. corta. You say, well, I can't live without a computer. Y tú puedes decir, espérate, yo no puedo vivir sin una computadora. I can't live without a cell phone. No puedo vivir sin un teléfono celular. You know what Jesus would say to you? ¿Sabes qué te dirá Jesucristo? It's better to pluck out that iPhone and throw it away from you than with an iPhone to go to hell. Jesucristo va a decir que es mejor para ti tirar ese teléfono y ir al reino de los cielos sin él que ir al infierno con tu teléfono. That's the real deal. Esta es la realidad. Jesus isn't messing around. Jesucristo no está jugando. One last thing that I would say to you as we're wrapping up. Un último punto que te diré. Now, if you read all the way down to the end Si of lees, chapter 5, si lees hasta el final del capítulo 5, Jesus tells you to love your enemies. Jesucristo te dice que ames a tus enemigos. Tells you all sorts of things. Te dice un sinnúmero de cosas. He tells you be more than the Gentiles. Él te dice, sé más que un gentil, Be more than tax collectors. sé más que recaudadores de impuestos. Everybody loves people that love them. Todo el mundo ama a aquellos que lo aman a ellos. Again, he wants us to rise to a higher standard. Nuevamente, Él nos está llamando a cumplir un estándar, una medida más alta. What I'm saying is this. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. The fight against sexual lust, temptation, sexual immorality, Que la batalla contra inmoralidad sexual, el adulterio, it's not just all about what we don't do and what we run from. no es tanto lo que no hacemos o de qué corremos o de qué huimos. Fill your life with good things. Pero es más lo que hacemos y a dónde corremos. Llena tu vida con cosas buenas. What do I mean? ¿A qué me refiero con eso? Well, look, don't just spend your time, I better not go on the internet. I better not watch that movie.
No uses tu tiempo, no gastes tu tiempo luchando diciendo, ay, no debo de ver la internet o no debo de ir a esa película. But it's not just about what we don't do. Nuevamente, no es solamente lo que no hacemos, Figure out ways to serve other people. pero busca una manera de servir a otros, I mean, I especially say this to young people. especialmente ustedes, jóvenes, solteros. So many of these things, Paul can call them youthful lusts. Pablo le llama pasiones juveniles, They're so prevalent among young people. pues son muy prevalentes entre los jóvenes. Young people, don't sit at home with your computer in front of you with a blank screen and be sitting there saying, oh, I got to amputate that. I got to amputate. Don't go on there. Don't go on there. Don't just sit there consuming your whole life with what you don't do. No te sientes joven delante de tu computadora en tu casa, mirando a esa pantalla negra y diciendo, ay, debo de pelear esto, debo de deshacerme de esto. No pases tu vida meditando y hablando y diciendo de las cosas que no debes de hacer. Close the computer Cierra la computadora, and get up out of the chair levántate and go find people to help in this world. y ve a buscar a aquellos que puedes ayudar en este mundo. Go find a widow. Go find an orphan that you can help. Ve y busca una viuda o un huérfano que puedas ayudar. Go mow the widow's lawn. Ve y corta el zacate, la grama a la viuda. Go help somebody that needs help. Ve y ayuda a alguien que necesita tu ayuda. Go love somebody that needs to be loved. Ve y ama a alguien que necesita amor, ser You amado. know, did they have the same saying in Mexico that idleness is the devil's? Tienen este dicho aquí en México que el estar pasivo, el estar inactivo, ese es el terreno de Satanás para hacerte caer. ¿Tienen algo así? La ociosidad es la madre de todos los vicios. Remember, Judgment Day. Recuerden el juicio final. Jesus separates the sheep from the En goats. ese día del juicio, Jesucristo separa a sus ovejas de los cabros. Well done. You didn't look at pornography on the internet. Y Jesucristo le dice a sus ovejas, bien hecho. ¿No miraste la pornografía en el internet? That's not what he says. Eso no es lo que dice. He says, I was hungry and you fed me, Él dice, yo tuve hambre y me diste de comer. and thirsty and you gave me to drink. Y sediento y me diste de beber. And I was sick and I was naked and I was in prison and you were there. Y estuve enfermo y estuve desnudo y estuve en la prisión y tú estuviste ahí conmigo. You want to fight sexual immorality? ¿Quieres batallar la inmoralidad sexual? Don't be idle. No estés pasivo. Young people, don't be alone. Jóvenes, no estés solo. Look for somebody in prison to go visit. Look for somebody that's sick to go help. Look for needs. Busca por alguien que esté en la prisión, que necesite que sea visitado. Busca por alguien que esté enfermo, que necesite tu ayuda. Busca por necesidades y ve y súplelas. This is life and death. Estamos hablando de vida y muerte. Like I said before, the promise of the new covenant, God puts his fear within us. Como dije anteriormente, en la promesa del nuevo pacto, Dios pone su temor en nosotros. We read these words and we fear. Y leemos estas palabras y nos da temor, They're fearful words. pues son palabras que debemos de temer. Let's every one of us step back from that edge. Debe de causar a cada uno de nosotros de alejarnos de la orilla de ese barranco Pursue purity. y perseguir la pureza. Set your mind on things above. Pon tus pensamientos en cosas de arriba. Make a covenant with your eyes. Haz un pacto con tu ojo. Flee Huye fornication. de la fornicación. Have a right mindset. Ten una manera de pensar correcta. You're dead to sin. Estás muerto al pecado. Live according to what you are. Vive de acuerdo a lo que eres. Remember, blessed are the poor in spirit. Recuerda, bienaventurados los pobres de espíritu. Lord, we need your help.
Dios, necesitamos tu ayuda. Blessed are they that hunger and thirst after righteousness. Bienaventurados los mansos, a los sedientos y hambrientos, Nurture that hunger. aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Pro- Alimenta esa hambre, Protect it. protégela. A hunger for righteousness, a hunger for God, a hunger for Christ. Una hambre por justicia, una hambre por Dios, una hambre por Cristo. Nurture that. Alimenta eso. Don't pour any cold water on it. No pongas agua en eso. Father, I pray. Padre, te pido. We need help. We need the very power of God. Necesitamos ayuda, necesitamos el poder de Dios. Quicken us, Lord, to run well. Despiértanos, ayúdanos a correr bien. Draw us, Atráenos and we will run after you. y correremos tras de ti. We ask for this in Christ's name. En Amen. nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.